Ok, ¿me escucha, señor Lescano? Sí, sí, claro que sí. Correcto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables oyentes. Nos encontramos con el señor Lescano, Sí, Johnny Lescano. con el señor Daniel Lescano, es congresista con una experiencia política muy amplia y vamos a proceder a hacer las entrevistas como su candidatura presidencial. Una de las primeras preguntas que quisiéramos tener es, eh, señor Lescano, Sí. señor Lescano, ¿cuáles son sus pilares económicos que usted tiene como propuesta a la candidatura presidencial? Bueno, yo creo en una economía social de mercado con justicia social. Yo creo que ese es un principio básico, una economía que dé libertad a las personas para que hagan sus emprendimientos, para que hagan sus empresas, que hagan iniciativa, promover la micro y pequeña empresa, ¿no? Facilitar ¿no? las gestiones que tiene que aprobar el Estado, pero siempre con la supervisión, con el papel, un rol del Estado para evitar los abusos, porque el mercado no puede funcionar automáticamente, ¿no? El mercado no tiene este, la facultad de autorregularse de manera eficiente. Siempre se necesita el papel del Estado. Ahora mismo hay una intervención del Estado en ciertas materias, en materia económica, por ejemplo, con los organismos reguladores. De tal manera que yo soy creyente de que debe haber una economía social de mercado con justicia social, pero que la economía no solamente beneficie a quienes tienen los grandes capitales, sino también al ciudadano, ¿no? Que ese bienestar que se tiene, que ese superávit que hay en los países, no solamente sea favorable a algunos, sino para todos. Yo no creo, por ejemplo, en el asunto, en la regla del chorreo que algunos expresidentes alentaban. Yo creo que el Estado siempre debe estar presente ahí para no quitar la propiedad de los que tienen sus capitales, arrebatarles o expropiarles, sino para impulsar a los que están en las bases sociales, digamos, en los sectores más pobres, impulsarlos para que tengan mejores condiciones de vida, salud, educación, infraestructura, y obviamente esto tiene que llevar adelante el Estado, es decir, con O- justicia social. La economía debe estar al servicio de la sociedad, dentro de la libertad de las personas, pero siempre pensando en el bien común. Yo creo en eso, en suma, economía social de mercado con justicia social. Correcto. Con este planteamiento que usted nos ha dado, ¿cómo podríamos hacer que el PBI pueda seguir manteniendo su crecimiento? ¿O qué opina usted de este crecimiento del PBI? Bueno, en el Perú estamos en buenas condiciones, se está exportando productos de agroexportación creo como nunca, ¿no? Yo veo la actividad de la construcción que es también favorable. En las grandes ciudades vemos permanentemente edificios que se van alzando, ¿no? Y hay un buen dinamismo, ¿no? Económico. Entonces, hay que mantener eso, claro que sí, pero también hay que ayudar a que pueda crecer, ¿no? Los ingresos de los peruanos también, ¿no? No solamente los inversionistas, darle facilidades, no entorpecer.
pero también ver que ese crecimiento que tiene el Perú en estos momentos, la moneda peruana, por ejemplo, está mucho más fuerte que la boliviana. Los bolivianos van a comprar soles al Perú, entonces eso quiere decir que el Perú está haciendo una buena actividad económica. Yo no diría por un buen gobierno, sino por las riquezas naturales que tenemos y la gente trabajadora, el emprendimiento de los peruanos. De manera tal que eso hay que impulsarlo, porque a pesar de un gobierno ineficiente, penetrado por una inestabilidad, por una debilidad, hay debilidad estatal ocasionada por la corrupción y la impunidad, el Perú está avanzando de manera importante en su economía, ¿no? Entonces, eso hay que impulsarlo. Imagínense con un gobierno bueno, ¿cómo creceríamos? Tendríamos Ya, pero un ¿cómo haría crecimiento mayor. qué herramientas macroeconómicas usted plantearía o su equipo económico plantearía para mantener este crecimiento y poder, ¿por qué no, de repente tener una posibilidad de tener 5% de crecimiento anual? Bueno, yo creo que hay que, por ejemplo, cautelar y fortalecer y tratar de que el Banco Central de Reserva siga funcionando como está, que ha dado estabilidad monetaria, en la política monetaria está haciendo muy bien el trabajo desde hace gobiernos atrás el Banco Central de Reserva. En primer lugar, eso. En segundo lugar, yo creo que el Estado también debe invertir en algunas cosas, aunque a alguno no le guste, yo creo que allí donde la empresa privada no invierte, debe invertir el Estado. Le pongo un ejemplo. Hay 55.000 colegios destruidos, públicos, tiras, ¿no es cierto? No tienen mobiliarios, no tienen servicios básicos, no tienen nada. La mitad prácticamente hay que reconstruirlos, más de 26.000 colegios. Y de esa manera uno puede crear trabajo, es una inversión la educación. Ahí, por ejemplo, el Estado puede invertir. Ya, pero ¿qué variables macroeconómicas usted haría para mantener el crecimiento? Usted me ha hablado del Banco Central de Reserva, pero el Banco Central de Reserva es un ente autónomo, ¿no? Indudablemente Claro, usted lo va a respetar y todo. Pero ¿qué haría su ministro de Economía? ¿Qué haría para poder mantener este crecimiento? como le acabo de decir, yo creo que el Estado, en estos momentos, el Estado está despilfarrando los dineros de, que se recauda en todos los ejercicios. No se olvide que este fuero del organismo fiscal hizo una conferencia de prensa hace pocos tiempo atrás, algunas semanas, quejándose que el Congreso había aprobado leyes que lo ponían al país en una situación difícil. Eso hay que corregir. La inversión o el gasto, más que inversión, el gasto está siendo infructuoso en el Perú. Hay mucha corrupción. No se olvide que por corrupción se pierden como 30.000 millones de soles en corrupción. Como gobierno yo tengo que corregir eso. Como presidente, en la eventualidad que me elijan, yo tengo que ver que la corrupción sea aniquilada para que los recursos del Estado puedan ser gastados bien, ¿no? Como, por ejemplo, la reconstrucción de los colegios públicos o el equipamiento de los centros de salud que dan trabajo, que dinamizan la economía. ¿Ok? Aparte de seguir apoyando a las inversiones en Correcto. el Perú y darle O seguridad. sea, usted incentivaría mucho la inversión en colegios, en salud, Centros médicos, en la centros industrialización del médicos. campo, em, industrialización en el campo. y cuando habla de industrialización en el campo, ¿con qué presupuesto público o haría inversión privada? ¿Cómo, qué es lo que usted promovería? Yo creo que puede haber distintas maneras, ¿no? Estas alianzas público-privadas o inversión del Estado o inversiones privadas, porque si el privado quiere ir al campo a promover una planta para hacer chocolates con el cacao peruano, que es muy cotizado, con el café, con la alpaca, con el litio, ¿no? Con las frutas, con la quinoa. Eso el privado puede tener la oportunidad de invertir allí o hace una alianza público-privada.
pero el campo está abandonado. Los productos de muchos recursos naturales se venden a precio ínfimo y los productores no ganan nada. Y el Pero Estado hay no una, puede ser un pero hay convidado de una, piedra, tiene que tomar alguna decisión para darle a los productos valor agregado. Ese es sí, un pero asunto que creo que es un asunto muy importante para los próximos gobiernos. ya, pero había una agroindustria que ha hecho crecer este PBI, ¿no? Los arándanos, la Claro que palta, sí. el mango. ¿Usted considera que debemos quitar los incentivos tributarios que se han dado a esos sectores, mantenerlos? Porque muchas de las críticas que usted hacía referencia del Congreso es que indudablemente había una serie de exoneraciones tributarias, Exacto. inversiones, pero han hecho que este sector de la agroindustria crezca. Sí, claro que sí. Mire, yo he estado en una reunión con exministros de Economía por convocatoria de una ONG, Transparencia, y la Unión Europea, y estuvieron varios exministros ahí, el señor Castilla, el señor Franque, el señor Benavides, varios exministros de varios gobiernos, ¿no? Y lo que decían ellos, como exministros, que hay sectores que ya no necesitan exoneraciones tributarias, como el que usted mencionaba de la agroexportación. Ya tienen ingresos suficientes que creo que ahí las exoneraciones no son muy justificadas. Otro asunto que yo creo que hay que revisarlo y que creo que se requiere una renegociación son los ingresos de la gran minería. No se olvide de que por la devolución del IGB, el Perú pierde un montón de plata. Y hay economistas que han sacado alguna información en Internet de que indican de que de cada 7 soles por minería, 6 se llevan las transnacionales y un sol lo dejan al Perú. Eso me parece absolutamente injustificado. Entonces, eso hay que hacer. O sea, nosotros promovemos los ingresos, la empresa, hay que facilitar, pero cuando es desproporcionado los beneficios y perjudican al Estado, uno tiene que tomar medidas correctivas porque eso afecta la calidad de vida de los peruanos y la Entonces, no atención de sus necesidades. Se deja de correcto. construir colegios, salud, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, ¿usted considera que habría que eliminar exoneraciones tributarias para sectores que ya tienen Que tienen ingresos crecimiento, suficientes, que claro que sí. tienen ingresos suficientes? Ujú. Entonces, del PBI, Ganancias, ¿no? Justificadas, ¿no? del PBI, de todos los sectores económicos, entonces, ¿usted daría exoneraciones tributarias a los sectores que no tienen ganancia? Por ejemplo, yo haría, a ver, tendría que ser algunos incentivos en la micro y pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? Darles algún tipo de incentivos a efecto de que puedan formalizarse. Por ejemplo, en Puno, ¿no? Hay una actividad industrial muy importante y la gente no se formaliza porque el Estado no les da ningún servicio, ni siquiera seguridad ciudadana. Los matan los sicarios, los extorsionadores los tienen, ¿no? Digamos, en una situación difícil y eso no puede ocurrir. Pero si el Estado está presente y le da servicios, se puede impulsar esos sectores para que comiencen a tributar, Ya, pero pero, requieren en inicio el apoyo del Estado. ya, pero Yo usted le digo, dice sí, que habría que darle posibilidades a la formalización. formalización y ¿No? acompañarlos, ¿no? Porque en Juliaca, por ejemplo, ya tienen sus marcas y son productos de buena calidad. Usted ve una actividad intensa en la industria y en el comercio, pero no hay Estado en Juliaca. Sí, claro, No se les hay también acompaña, entonces sectores, habría que apoyarlos, ¿no? Y sí, creo que es correcto, una tarea que pero creo que ¿cómo los apoyaría? O sea, vamos no solamente a primero en la diagnósticos. tributación, porque ellos tendrían que comenzar a tributar poco a poco porque son emprendedores que no tienen lo suficiente para tributar normalmente. Pero En para Juliaca hay comenzarlos a... muchos empresarios muy potentes de comercio de tecnología y que incluso trasladan la mercadería hacia Lima, ¿no? No, Y sí, claro, hay comerciantes hay grandes, pero la emporios gran empresariales mayoría. grandes, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, en esto hay que discriminar, pues no podemos dar la misma medida para todos. Hay comerciantes industriales muy grandes que ellos tributan ya. En cambio, la gran mayoría no tributa porque el Estado no les da nada. Ya, pero
pero estamos Entonces, en hablando, eso hay que tomar algunas medidas de incentivos y ya, acompañarlos en su actividad, ¿no? ya. Entonces, eso sería, por ejemplo, para la parte de comercio de zonas de Industria, frontera, por ejemplo, Tacna, industria yo creo. Todo Puno, es uno, exactamente. Tumbes. Yo creo que es eh, necesario, por ejemplo, mire, a algunos no le gustan, la Sociedad Nacional de Industria, la CONFIES del Perú se niega, pero mire, en Puno se necesita una zona franca comercial como en Tacna, porque entran los productos de Bolivia y dejan las coimas en las carreteras, en vez de que deje un pequeño arancel para el Estado. Usted no puede detener esa actividad porque son miles de personas que viven de esa actividad y que ya tienen su mercado. Pero como se opone la gran empresa, los gremios empresariales acá, que no les va a afectar en nada, porque esos productos ya están entrando, se necesita ahí instalar y aprobar una zona franca comercial. Yo leí hace, mire, como 15 años atrás o 20, Álvaro Vargas Llosa, que es ultraliberal, el hijo del premio Nobel, escribió un artículo que decía zona franca comercial para Puno. Imagínense. ok, Entonces, por ejemplo, pero eso zona franca bien se comercial podría para hacer. Puno, pero para el mercado peruano nada más, o estamos hablando para el mercado global, porque el mercado peruano es muy No, pequeño, yo ¿no? creo que más o menos al estilo de Tacna, ¿no? Porque Tacna tiene sus reglas y se puede poner los mismos parámetros que Tacna, lo cual no estaba perjudicando absolutamente a nadie. Su Y está. gobierno promovería estas zonas francas para el mercado nacional o para el mercado global. No, mire, si fuese para el mercado global sería una maravilla. Con los TLC creo que es una forma de promover eso, ¿no? Los tratados de libre comercio que tampoco han tenido mucha repercusión para el bienestar ¿no? de los empresarios pequeños. Pero yo creo que se puede iniciar para el mercado nacional y si es que se puede poner ahí alguna instalación, por ejemplo, con la quinoa, con la alpaca, con el litio, que pueda tener comercio global porque el litio es muy cotizado, se puede hacer en determinados productos, pero que necesitan regímenes especiales ahí por la potencialidad de ese producto, de sus recursos naturales, obviamente, ¿no? ¿Exoneraría, por ejemplo, el tema de la fibra de alpaca de tributación para promover al mundo la exportación de fibra de alpaca? Yo creo que sí, ¿no? Porque ¿cuánto le pagan al productor de alpaca por la fibra, una libra? Un sol 50 la fibra. Y los que son los intermediarios se llevan una gran ganancia. Yo pondría plantas de procesamiento de fibra de alpaca y las exportaría y Ya, potenciaría eso. pero esas plantas serían estatales, Pueden ser, privadas. si hay algunos eh, industriales privados, ¿por qué no que vayan a instalar? Se les da beneficios tributarios. Si no lo hace el privado, lo hago yo, pues, como el Estado. Usted sabe ok, que la Constitución establece lo que es la actividad subsidiaria del Estado. Allá ok, donde no invierte el empresario, puede invertir el o sea, Estado. haría empresas estatales para promover tecnología e infraestructura para las fibras de alpaca. Mire, para el litio, si no va el empresario privado, voy yo como Estado. Estoy autorizado por la Constitución y hay que darle valor agregado a los productos, a los recursos naturales del Perú, bien y administrado, no con gerentes capacitados, bien manejado. Si hay gente privada que quiere invertir, con mayor gusto para recogerlos, pero no puedo estar Pero mirando ¿no la película. incentivaría el sector privado o va a incentivar más que nada que sean empresas estatales? No, por eso le digo, si hay privados, adiós, gracias. Que entren, van a tener beneficios. Pero si no van los privados, como está sucediendo en determinados sectores donde el privado no está yendo a invertir, el Estado tiene que hacerlo. Repito, la Constitución, que es fujimorista, ultraliberal, así lo permite. O sea, usted podría, o sea, usted incentivaría estas exoneraciones tributarias, solamente exoneraciones tributarias, o daría un financiamiento para que el sector privado, sea nacional o internacional o de empresas transnacionales, puedan invertir en fibra de alpaca. No, yo diría que haría una alianza, como funciona en muchos lugares, ¿no? En algunos lugares las empresas estatales, como en Chile, funcionan muy bien, con una buena gerencia.
Yo no daría préstamos porque luego las ganancias se los llevan generalmente los intermediarios, los grandes empresarios. No, yo haría una alianza con los productores. Yo, sí, a los productores que fabriquen su fibra, que le den valor agregado para que tengan mejores ingresos. Porque ¿qué hago dando yo dinero a empresarios que son los que se llevan las ganancias y los productores siguen en pobreza? Hay productores de alpaca que viven en pobreza. Yo quiero que esa gente viva mejor. Entonces le doy asistencia técnica, asistencia económica. Pueden ser socios con privados para elevarles el nivel de vida y las condiciones de vida, la calidad de vida. De eso se Ya, trata, porque darles a los privados dinero para que hagan empresas no está resolviendo la y, situación de pobreza que usted sabe, ya, y usted que le es muy invertiría, grande, que ha subido ya, mucho en el Perú, ¿no? y usted haría que Proinversión promueva este tipo de proyectos. Sí, claro que sí, claro que sí. Si ellos podrían poner ahí plantas que vayan, ¿no es cierto? A hacer plantas, por ejemplo, Puno, una gran zona franca industrial en Puno, en todo el departamento, que vayan a instalarse allí. Pero Ya, repito, si no puede el privado no le interesa, el Estado tiene que ya, ir en alianza con pero otro. para que usted promueva la inversión privada, la inversión estatal, ¿qué ofrecería como exoneración tributaria? 10 años, impuesto a la renta, no IGB, ¿qué es Hay lo que que ver, yo creo promovería? que, a ver, no le puedo dar a detalle, pero yo creo que hay que hacer alguno del impuesto a la renta. No puede, el impuesto a la renta, por ejemplo, podría exonerársele, ¿no? Algunos otros temas para la importación de maquinarias, para que lleven tecnología de punta, el pago de aranceles, en fin. Pero lo importante es que haya valor agregado en el campo del Perú que está abandonado. Esa Ya, es la preocupación que ok, nosotros tenemos y como Estado tenemos que resolverlo, sea con inversión privada o sea con ok, inversión del Estado, porque tenemos el fibra de Estado está alpaca, paralizado. ya la fibra de ¿Perdón? alpaca, su Sí, gobierno logra exportarla, eh, pero ¿solo haríamos exportación de fibra de alpaca o de repente empezamos también a hacer tejidos, producción textil en el tema de la... textil, exacto, como usted dice, tengo que traer técnicos especialistas, en eso se tiene que invertir, que vengan a enseñar a los productores cómo producir, ¿no? Que les den calidad al producto, no solamente la fibra, exportarla en hilo, por ejemplo, sino en telares, en abrigos, en chalinas, en chompas, de buena calidad. Ya se está haciendo en Juliaca, sin mucho, y son productores artesanales. Imagine usted con tecnología de punta cómo viviría mejor esa gente y qué nivel de ingreso mejoraría su nivel de ingreso. El otro día me encontraba con un amigo de la convención y me dice, antes por un quintal de cacao nos daban 500 soles. Ahora con el mismo quintal de cacao, con los chocolates artesanales que estamos viendo, estamos sacando 5.000 soles. Entonces, fíjese, sería un asunto muy importante la inversión en el campo. O sea, poner inversión en todo el tema textil, en el caso de Puno. Por Litio, ejemplo, textil, cacao, café, ya, y fruta. en el caso del turismo, ¿qué haría? Porque usted es muy, usted Claro, es eso hemos puneño, estado a eh, Pupapuno. Sí, ¿no? En el es, turismo hay que poner servicios. Hay que poner servicios. Mire, los turistas necesitan servicios. Carreteras, trenes, agua potable. Hay hoteles, usted va a Máncora, mire usted, donde van turistas extranjeros, Máncora, Punta Sal, los hoteles no tienen agua potable. sí, pero Ahorita está al ladito de En la Puno también el Panamericana. turismo es fuerte, ¿no? En Así, Puno, cuando sí, ustedes baila ahí su baile las hayas, tradicional, los caporales, la sí, saya, los caporales, sí. la cantidad de dinero que gasta la población es enorme, ¿no? O sea, Exacto. las En compañías de turismo, yo, cerveza mire, venden más en esa época que en cualquier otra parte así del es, año. Entonces, exacto. eh, buscaría ¿cómo haría usted, por Mire, ejemplo, para lograr la descolonización del lago de Titicaca? hay un proyecto que hasta ahora no sale y son las plantas de tratamiento, mire. Eso está aprobado y que hasta ahora no lo ejecutan para limpiar las aguas hervidas que entran de las ciudades y de los relaves mineros que se meten por los ríos.
Eso tenemos que hacerlo rapidísimo porque eso es un atentado contra el lago Titicaca, ¿no? Nos están contaminando. Eso es un asunto que ya está aprobado. Hasta ahora no se ejecuta. Eso me parece importante para el turismo, porque usted va a los Suros, va a Taquilla, Mantaní, y ahí entran, como usted bien dice, muchos turistas. En esta época, turistas extranjeros bastante, que se van de La Paz, vienen de La Paz, se van a Puno y luego entran al Cusco o Arequipa, ¿no? Y como le dije, hay servicios básicos hacia Cusco, hacia Arequipa. Había antes los trenes de pasajeros, ahora los han eliminado los trenes de pasajeros. Solamente se mantiene como tren de turismo Juliaca, Cusco. No hay otro tren de pasajeros y solamente es para turistas. Todo Y, eso hay que resolverlo y se puede resolver y usted como rápidamente. gobernante, ¿qué es lo que haría concretamente para a favor del turismo? O sea, ya Mire, hemos hablado primero de la exoneraciones difusión. tributarias. Sí, sí, no. Yo creo que hay que difundir. Al Perú hay que vender sus atractivos. Si usted ve los canales de televisión de países vecinos, hasta una pampa pelada, cómo promocionan su turismo. Y sacan a los turistas que van yendo allá. Perú no tiene eso, no promociona. Las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, no funcionan, no tienen ni siquiera canal internacional, ni siquiera por las redes sociales se ve los lindos atractivos que tiene el Perú, que son pues 20, 30, 40 veces más lindos que otros países de América Latina, y no se Y promociona. Y como correcto, digo, pero yo tengo que poner carreteras, trenes, buen servicio, agua potable y servicios para que vengan los turistas y se vayan con seguridad ciudadana. ya, pero en Eso el tengo que hacer caso, para ok, promover el turismo. correcto, pero en el tema del turismo, concretamente, usted está diciendo promover y todo, pero ¿no cree que el caso, no solamente de Puno, sino de Cusco, el Arequipa, Perú, el norte Arequipa, que tienen eso. tenemos, el sur tiene una riqueza turística Así tremenda, es. puede haber Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, eh, pero tenemos mucho recurso turístico, pero no tenemos producto turístico. ¿No cree que el Estado debería más que nada, principalmente, crear producto turístico? Porque recursos arqueológicos, eh, tenemos ricas comidas, folclore riquísimo, Ujú. pero claro, usted que Turismo le gusta aventura bailar, también, que es muy podría de cotizado repente en el promover con un Perú. video un baile de la Diablada Sí. para promover el Claro que crecimiento sí, del ¿no? La turismo. parte cultural hay que promoverla, ¿no? El Estado tiene que hacerlo, por eso nosotros siempre participamos en estas promociones de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria y otras promociones que se hacen a través del Ministerio de Cultura o a través de la Federación del Folclore, ¿no? Esa es una parte, pero hay otros atractivos turísticos. Mire usted, las islas de Taquilla, Mantaní casi no son promocionadas y van mucho los gringos. Los gringos van ahí y hacen turismo de aventura casi. Y eso no se promociona y se tiene que promocionar a través de los medios de comunicación convencionales o a través de las redes sociales. En eso hay que invertir, ¿no? Y ahí usted haría convenios, por ejemplo, con las grandes agencias internacionales del Claro que turismo. sí. O sea, Les por ejemplo, venderíamos. abriría el- el aspecto para poder venir inversión hotelera, pero no, de repente nosotros no tenemos todavía esa expertise o Es, capacidad de tener o el inversión volumen de hotelera, turismo, ¿no? No hay ¿no? pues Por volumen ejemplo, de turismo. Primero hay que entonces, recuperar el turismo, ¿no? y entonces el Exhibiendo, mejores aeropuerto, servicios. ¿qué haría con el aeropuerto? ¿Lo Hay que haría ampliarlos. internacional? No, claro, hay que ampliarlos, ¿no? Los aeropuertos son lugares estratégicos. Los puertos, aeropuertos son lugares estratégicos donde el Estado tiene que invertir y tiene que tener presencia para ver cómo Pero está. el Estado o hacer concesiones. No, yo mire, en estos momentos están concesionados los puertos y aeropuertos, todos. Pero eso no quiere decir que el Estado no esté ausente. El Estado tiene que estar vigilante ahí, porque son lugares estratégicos, por seguridad, por soberanía nacional. Mire lo que está pasando en unos lugares, ¿no? Donde todavía hay guerras, donde las cosas se pueden poner picantes de un momento al otro con los... Mire usted, Ecuador o Colombia se quiso apoderar de un sector de nuestra Amazonía. Entonces, estos lugares son estratégicos y siempre tiene que tener presencia el Estado, aunque estén concesionados,
el Estado tiene que tener ahí presencia para ver cómo están Y funcionando. no deberíamos de buscar un mecanismo ya no solamente de la concesión, sino que el Estado se reserve el 30% del accionariado de estas nuevas asociaciones de inversión para poder tener cierto manejo y además Claro que sí. utilidad, ¿no? O sea, Así porque es, indudablemente las así es. concesiones, el caso de la ciudad de Lima, ya vemos con lo que ha pasado con las concesiones de los peajes, ¿no? Y el grave problema que va a haber. El grave problema que hay, y bueno, y el mal manejo, ¿no? Del municipio de Lima, la mala, la corrupción. Usted ha visto que a punta de corrupción han sacado esos peajes. Ese es el problema también. Pero como usted bien dice, esas concesiones pueden ser alianzas público-privadas para que funcionen mucho mejor. Y en este tema de la concesión que ha hablado del tema de Lima, ¿qué va a hacer su gobierno si es que eh, le dan la razón los organismos internacionales a estas empresas que tienen el conflicto con la Municipalidad de Lima? Y el Bueno, Estado tendría que pagar mire, una cantidad enorme de dinero. sí, ¿Qué es pues lo que haría tendría usted que, como gobierno? bueno, yo tendría que primero procesarlos a los responsables, porque eso se ha hecho en base a la corrupción y a la mentira. Hay que procesarlo porque hay mucha impunidad y por eso hay debilidad del Estado y se hace vienen en gana y ocasionan estos problemas al erario nacional. Y segundo, tendría que yo ver la situación si ya hay organismos internacionales que establecen un pago, tendría que ver pues si es que hay un tipo de renegociación ahí, porque pagar, a ver, concesiones que se han originado en base a la corrupción, habría que verlo bien, ¿no? Porque son concesiones irregulares que pueden estar convalidándose. Pero yo tendría que ver las medidas legales para no pagar cosas que han surgido de la ilegalidad, porque el Estado se tiene que defender, ¿no? Y, como le digo, los responsables tienen que ser procesados. Ok. eh, Usted debe tener conocimiento sobre la Agenda 2030. El próximo gobierno, que si usted es el presidente, va a asumir teniendo solamente 5 años para cumplir esta Agenda 2030. ¿Qué nos puede decir de ello? Bueno, a ver, mire, el Perú que va a recibir el próximo gobierno es un gobierno en crisis. Es un gobierno que ha sido gravemente dañado, no solamente por un gobierno, sino por los gobiernos desde Fujimori hacia adelante, salvo el presidente Paniagua y el presidente Sagasti, creo que no están denunciados por corruptos. Mire, ¿cómo vamos a cumplir algo tan fácilmente? Uno podría decir, sí lo vamos a cumplir, pero nosotros vamos a reconstruir el Perú. Vamos a tener que sacarlo de la crisis y tendremos que revisar pues las condiciones económicas para poder cumplir, atender las necesidades fundamentalmente de educación, salud, seguridad ciudadana, alimentación, industrialización del campo e infraestructura, los más importantes. Tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente. No nos podemos quedar con las manos atadas, pero va a ser un esfuerzo muy grande porque la situación del país es caótica, es caótica. Como le digo, saneamiento, agua y desagüe. No hay agua y desagüe en todas las regiones. Acá mismo en Lima no tenemos agua y desagüe. Correcto. Parte de la Agenda 2030 habla del agua y el desagüe. Agua y desagüe. ¿Qué es lo que haría usted para cumplir esa Mire, agenda de la yo ahí, 2030? yo creo que para vivir con dignidad, los peruanos, los seres humanos, no deben de faltarles servicios básicos. Agua y saneamiento. Agua y saneamiento. ¿Público o Yo, privado? mire, le voy a decir esta primera parte. Yo, para instalar el agua y el saneamiento, en lo que falta, que va a ser una tarea súper titánica y se van a necesitar miles de millones de soles, eso lo voy a hacer de gobierno a gobierno, porque generalmente las empresas, ha visto usted acá en el Perú, dejan todo abandonado, colegios, postas médicas, hospitales, destruir edificios inmensos que no se pueden ocupar porque están mal construidos, nos hacen mucho daño.
Las empresas se disuelven, se van con el dinero, entran con corrupción y no pasa nada. Bueno, esa experiencia hay que tomarla. Entonces, todo lo importante, por ejemplo, agua y desagüe, yo contrataría la instalación de agua y saneamiento de gobierno a gobierno, sea con el gobierno chino, con el gobierno francés, con el americano, quien me dé mayores seguridades. Pero la administración de quién sería? ¿Del gobierno extranjero? ¿Del Estado peruano? ¿De un privado? No, mire, yo creo que esto tiene que ser, mire, en agua y desagüe, es el Estado el que tiene que hacer el contrato y tiene que contratar de gobierno a gobierno, Correcto, porque esa es la obra dárselo a un pública. privado, Esa es la Dios me obra libre, pública. con Ok, la, con, pero la administración del agua, ¿quién va a no, eso, cobrarles el agua? ¿O no, va a dar mire, gratis la agua? administración del agua yo no la daría nunca a un privado, nunca. Con las experiencias que tenemos internacionales y con la experiencia que hemos tenido en el Perú, donde en Tumbes le dieron a un privado y tuvieron que revertir el servicio al Estado y con la calidad del agua y las tarifas. Dios me libre, no. Yo tendría que inyectar, reorganizar o reestructurar las empresas, inyectarles capital privado, pero no le daría a un privado el agua. Eso O es sea, muy peligroso. ¿Sedapal no la privatizaría? No, 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 de ninguna manera. Ni ¿Y qué Sedapal haría ni con las los otras empresas, yo creo organismos, que se les puede fortalecer con privado, pero de ninguna manera privatizar. y qué haría con los organismos del agua que están en las regiones? Porque muchas de las regiones manejan electricidad y agua. Claro, no, hay a las empresas de las regiones, ¿no? Sedapuno, Claro, por ejemplo, en Puno, todas esas empresas, como le digo, yo no las privatizaría, las puedo fortalecer inyectándole capital privado. ya, pero Pero eso sí, está en la administración de los gobiernos regionales. con O sea, gobiernos locales, están en la administración de gobiernos locales, de municipios. Entonces, no, yo creo que es muy no, peligroso. Electro Oriente, por ejemplo, es manejado por el gobierno Ah, bueno, regional, ¿no? pero en el caso del agua sí son los municipios, claro. Pero por eso tendría que estudiar caso por caso, pero no los privatizaría. Sobre todo el agua y el desagüe no privatizaría. La luz, mire, la luz prácticamente el Perú está con concesión privada. Luz del Sur y todas las demás. ¿Revertiría la concesión privada? ¿Perdón? ¿Revertiría la concesión No, privada? ¿Lo no, haría no, no, estatal? eso no, no, eso, digamos, eso se puede obviamente controlar con una buena administración, una fiscalización, pero en el caso del agua y el alcantarillado, el saneamiento, no lo privatizaría. No voy a revertir ni voy a nacionalizar nada, porque creo que no merece la pena. Lo que se requiere es que los de abajo crezcan, vivan mejor. Entonces el Estado debe empujarlos para arriba. Ese es el gran reto que creo que las sociedades en estos momentos tienen. Claro, pero el sector privado indudablemente da electricidad donde hay mercado. Pero Claro. si no hay Bueno, el pobladores que Estado están tiene en que zonas intervenir. alejadas, Como le ¿cómo va a digo, si no, generar? el Estado tiene que intervenir. Si no hay, como usted bien dice, en algunos lugares no hay servicios, a la empresa privada no le interesa bien, no le interesa. Bueno, el Estado tiene que intervenir. Como le decía, la constitución fujimorista a mí me permite hacer actividad empresarial. O sea, juraría por la constitución fujimorista, Yo no juraría por esa constitución solamente por la constitución histórica del Perú. pero cuando va a hacer su juramento como presidente, Sí, yo va a jurar diría, por la juro por la constitución del constitución 93. histórica del Perú, porque la ¿Y cuál es constitución esa constitución fujimorista histórica del ahora ha Perú? sido, pues, los mismos fujimoristas la han tergiversado y la han deformado totalmente. Ya, entonces, ¿usted considera que entonces para hacer todas estas reformas económicas habría que hacer una reestructuración de la constitución? En el caso de la constitución y reformas económicas, yo creo que hay muchas reformas que se tienen que hacer en la parte económica. La economía tiene que estar en economía social de mercado con justicia social, como decía la Constitución de 1979, Ya. ¿Qué para haría que la con Petro Perú? economía esté al servicio del pueblo. Ya. ¿Qué haría con Petro Perú? Petroperú tampoco la voy a privatizar. Le voy a inyectar capital privado para fortalecerla, pero tampoco la privatizaría porque es una actividad estratégica en el Perú, muy delicada, porque usted sabe que ahora en los combustibles, como le pasó a Bolivia, la situación es muy difícil. Y cuando hay peligro, como se ve en el ámbito internacional, donde hay problemas limítrofes con otros países,
yo nunca privatizaría los combustibles y el manejo de los combustibles en el Perú. ¿Hay que reorganizarla? ¿Hay que fortalecerla con privado? Claro que sí, pero no la privatizar. Pero esa estructura de burocracia que tiene Petroperú, ¿la mantendría? Bueno, hay que ver Porque, si hay excesos de beneficios, excesos o abusos de cosas de ingresos donde debilitan a la empresa, hay que corregirlos. Para eso está el Estado, ¿no? Para eso está el Estado y para eso están los convenios colectivos, el diálogo que tiene que siempre estar presente en un gobierno, sea con las empresas, sea con los trabajadores. ya, ¿qué tributos usted eliminaría en el Perú? A ver, tributos que eliminaría en el Perú. Yo creo que ahora con las exoneraciones tributarias sería un abuso de estar eliminando más tributos. Eso sería una irresponsabilidad porque los ingresos del Perú que tenemos con un 70% de informalidad, yo diría, ¿para qué más exoneración de tributos y eliminar más tributos, no? No sé, yo creo que digamos, haciendo una mirada general, los tributos que se están cobrando, pues son los razonables, ¿El ¿no? ITF usted no lo eliminaría? El ITF no lo eliminaría, no lo eliminaría. ¿El IGB que se El utiliza en IGB la tampoco, gasolina? porque nos quedaríamos sin plata. Mire usted, nos han endeudado hasta el cogota, como se dice criollamente, como ya han denunciado los señores del foro fiscal, ¿no? Entonces, imagínese con No, pero exoneraciones no, no hay de tipo. deuda, hay exoneraciones, que eso que cuando se apliquen van a generar problemas de caja, porque no va a poderse recaudar, porque la deuda solamente hoy representa el 33% del PBI, no como en los otros países. Los países incluso desarrollados tienen 120 a Claro, pero ciento esa treinta por deuda con ciento lo del que se está PBI. aprobando van a aumentar, ¿ah? No, Ese pero no monto es deuda, no lo estamos viendo ahora, pero no, de pero acá no a es 5 años deuda, o 10 años, la deuda va a ser mucho mayor. sí, Imagínense con pero no es exoneración. deuda, es exoneración, ¿no? No es No, deuda. le digo, la deuda que nos está creando el Congreso con varias leyes que vamos a tener que afrontar en muchos casos con préstamos. Si no, ¿de dónde sacamos? Ok, Porque son compromisos sociales. entonces usted como presidente mm, ¿Para qué? promovería modificar esas normas. Hay que estudiar caso por caso. Por ejemplo, yo le digo, las universidades que se han creado. A ver, ¿qué hace? ¿Las elimina? Bien difícil, ¿no? Porque se crea un problema social, pero terrible. Los pueblos saldrían a marchar y habría costos, o sea, de ninguna manera. Tendría que ver cómo implementar cada una de esas universidades. Tendría que estudiar caso por caso. Las pensiones a los profesores. Imagínense, ahora mismo se están en el Congreso, al parecer, reclamando que se apruebe su ley de pensiones que sean incrementadas. Entonces, es difícil de eliminar todo eso porque se trata de necesidades que se han embalsado y que el Estado no ha atendido oportunamente. Ya, Tendremos que hablando, ver de forma responsable cómo atenderlas, ¿no? ya, hablando de pensiones, ¿usted Sí, está de acuerdo con las AFPs? no. Hay cosas que hay que corregir. Por ejemplo, la situación de las pérdidas. Las AFPs pierden en sus inversiones 3.000, 4.000, 5.000 millones y solamente pierde el trabajador y no pierden ellas, a pesar que ellos son los que administran el dinero. Imagínese, eso debía ser compartido. Eso no dice la ley. Si yo le doy dinero a usted y usted me hace perder mi dinero en las inversiones, yo debo perder una parte y usted otra porque usted lo está manejando. Es lo que está pasando en las AFPs. En cambio, ahora las AFPs pierden en sus inversiones y solamente pierde el trabajador. Y va al mes siguiente y ve que su cuenta ha disminuido. Y ellos siguen con sus utilidades y siguen cobrando sus comisiones. Eso ya pues es un abuso. Por ejemplo, eso se tiene que reformar. Las pérdidas que ellos ocasionan se tienen que compartir. Por ejemplo, eso es un punto fundamental para que los trabajadores de las AFPs tengan mejores pensiones. Entonces, el Estado intervendría
en el control de dónde estarían invirtiendo No, no, las no, no. AFPs, El Estado tendría que aprobar una ley aparte de las que han sacado, que no, creo que no son ninguna solución que diga, si las AFPs pierden, él asume 50% de la pérdida y el trabajador 50%. pero la AFP no pierde, o sea, lo que No, hace pero es tiene que administrar un asumir. fondo. No, Tiene pero que administra asumir. el fondo si la AFP puso el dinero en una empresa que no está dando la rentabilidad, indudablemente ese fondo perdió, porque se invirtió de repente en prestarle al Estado peruano y el Estado no pagó a tiempo y perdió. Entonces, Pero el como AFP es la que decide, ¿no? ¿Dónde pone la plata? Y ella correcto, tiene que entonces, asumir. entonces el Ella tiene Estado que pondría asumir un también. interventor para que No, junto no, con las no. AFPs No, invierta. yo creo que se necesita solamente una reforma. Las AFP no solamente invierten en infraestructura, invierten en una serie de cosas más, hasta en los peajes, creo. Bueno, que asuman su responsabilidad. Ellos son los mandatarios. Nosotros somos los mandantes. Nosotros le damos, le encomendamos el manejo de nuestro dinero. Pero ellos pierden y no pasa nada. Yo por eso le digo. Yo creo que se debía aprobar una ley donde diga que ellos también deben asumir las pérdidas. El trabajador una parte y ellos también otra parte. Tanto para el sector público como para el sector privado, tanto AFPs como la ONP, Ah, no, porque la la ONP AFP, también eh, el trabajador pone su dinero, ¿no? Pero, claro que sí, claro que sí. Claro, si la OMP pierde, más difícil porque es un fondo común en estos momentos, ¿no? Pero en el caso de las AFPs que tienen una organización distinta, es decir, una estructura distinta, donde hay cuentas individuales, ahí sí yo podría establecer de inicio esto de que asuman las pérdidas de las inversiones. La OMP, y, como es fondo común, es un poco y, más complicado que habría y que estudiar. alentaría Y que es la ONP, y corresponde alentaría hacer que lo mismo. el tema de la ONP también no sea fondo común, sino fondo Sí, ya individual. está aprobado eso. Ya está aprobado. Han dicho que desde el 2030, si no me equivoco, va a haber cuentas individuales en las ONP. Me parece bien. Eso me parece bien, que cada uno tenga su plata Mm, y que vea cuánto se ha aportado. Y lo que sucede ahora en las FPs a los 65 años, ese afiliado a la ANP también se puede llevar todo su dinero. y podría ser mejor, ¿no? 2030, ¿usted promovería que sea 2026? Mejor antes, mejor antes, porque Eh, obviamente ya el trabajador va a ir cotizando con mayor seguridad, sus derechos se van a individualizar, su platita se va a definir cuánto es lo que ha aportado. Mucho mejor si se hace la implementación mucho antes. ¿Cómo enfrentaría el gobierno suyo el déficit fiscal que hoy tenemos? A ver, el déficit fiscal, ¿no? Hay que ver, hay que renegociar, yo creo, con los organismos internacionales, porque a veces se paga un montón de plata con mucho costo No, social. pero no estamos endeudados mucho, estamos 33% del PBI. Pero nos van, O sea, con las leyes que están aprobándose, va a haber mayor deuda, si no menos los recaudación, menos del recaudación. Consejo Fiscal no hubieran salido a reclamar. Claro, porque va a haber menos recaudación Claro, va a haber, y además va a crecer la deuda. Entonces, habría que ver por las obligaciones que el Estado se está comprometiendo. exactamente. O Entonces, sea, yo tengo que ver qué hago con el déficit fiscal. ¿En por qué eso, medida? No voy eliminaría el a tema de los pagar, maestros, perdón. eliminaría el tema del de incremento de los No, sueldos de los maestros. yo no eliminaría eso, ¿no? Y es un compromiso social y creo que las pensiones de los trabajadores o pues, sobre todo de los docentes son miserables, ¿no? En el Perú las Y el pensiones caso de los son, jueces, perdón, jueces, los jueces ya tienen sus normas, yo no creo que se no, pueda. pero se ha aumentado ahora último jueces y fiscales. Ah, bueno, son remuneraciones. A Sí. los jueces yo les exigiría que resuelvan más rápido sus juicios, ¿no? Más rápidamente. Porque, digamos, dejar sin efecto incrementos, derechos ya ganados es complicado legalmente, ¿no? Porque hay lo que se llama los derechos adquiridos. Y eso, No, sí, yo soy pero ahora abogado. último Sí. se ha incrementado el sueldo a fiscales y a jueces. Si usted quiere reducir ese fiscal, ¿reduciría o eliminaría esos aumentos? O No, no, mire, es
una parte mínima, pues, del dinero que tiene el Perú, ¿no? Reducir a los funcionarios Ya, y públicos. ¿desde dónde haría los recortes para reducir el déficit fiscal? Mire, hay gastos, por ejemplo, en estos, en lo que dicen el perfil del proyecto. Gastan millones. En consultorías gastan millones. Yo no sé para qué hacen eso, ¿no? Pura papelería. Y gastan una cantidad increíble de dinero. La corrupción, mi estimado amigo, le decía, 30.000, debe estar mucho más, millones de soles en un año la corrupción. Ahí tengo que ahorrar, ahí se va a ahorrar un montón de plata. Esos son los que se llevan la mayor cantidad de dinero en el país. Ya, ¿y qué haríamos, qué es lo que promovería su gobierno en todo el tema de desarrollo tecnológico para generar crecimiento económico? Sí, mire, yo, aunque algunos, yo veo con porque la tecnología ya es algo fundamental en nuestro país, en todo ámbito, en la educación, en la salud, en la producción, todo, todo. Yo creo que se puede hacer un pequeño ministerio del Ministerio de Tecnología, ¿no? Que pueda, ya tenemos organismos que tienen que ver con tecnología. En base a esas instituciones que tienen que ver con la tecnología en el Perú, hacer un pequeño ministerio de la tecnología, ¿no es cierto? Para poder dar soporte suficiente para los productores, para la producción, para la educación, para la salud fundamentalmente. Entonces, eso hay que traer. Yo daría becas, muchas becas a profesionales de las universidades y profesores que se vayan a especializar en tecnología, porque sin tecnología no se puede hacer nada. Investigación en tecnología no se hace nada. En el Perú no se hace investigación. En eso hay que invertir, porque invertir en tecnología es invertir en educación. ¿Cuánto invertiría? ¿Cuánto Perdón. invertiría? Bueno, lo que sea suficiente, ¿no? Lo que sea. Mire, si en Reactiva Perú se ha dado 30.000 millones de soles a los empresarios. Mire, 30.000 millones de soles. Cuestión que ni siquiera se va a recuperar gran parte de ese dinero cuando hubo el COVID. Imagínense si yo quisiera en tecnología, comprando un satélite de telecomunicaciones, por ejemplo, que yo estoy decidido a comprarlo para darle internet a los chicos de la sierra y de la selva, porque ahí no llega la fibra óptica. 1.000 millones de soles. De esos 30.000, tomaría una pequeña parte para Pero, introducir ok, tecnología. me parece muy buena idea, pero ¿con qué lo financia? Porque hay Con el déficit fiscal. presupuesto, yo con el presupuesto, por eso, Pero si el mire, presupuesto está pero ha deficitario, visto usted 30.000 millones de soles para los empresarios, les han dado. claro, y Y se nadie les ha dicho financió, nada. Oiga, claro, como no voy pero a sacar yo de los mismos recursos, sí, mil pero millones de eso soles. fue financiado con un bono, que al No, final de cabo, pero el que todas las garantiza generaciones eso es peruanas, el Estado. sí, Es el pero, Estado. ok, ¿Acaso es pero, de los bancos? No, los no, no, bancos, ¿usted no, cree pero que para financiar esa reactiva se sacó bonos que el gobierno lo vendió. Indudablemente ahora toda la ciudadanía tiene que pagar esa tienen? deuda, Exacto. ¿ya? Yo no Ok, voy a hacer eso. Yo creo que correcto. mil Usted millones de soles, dice, comprar un satélite de ok, telecomunicaciones que va a servir para la educación y la salud, está absolutamente correcto, ok, justificado, con inversión pero estatal. ¿con qué lo financiamos? ¿Con un préstamo? Yo creo que hay suficiente, 1.000 millones de soles se pueden pagar Pero ¿a tranquilamente qué para sector le producir. cortamos? Porque si ya hay déficit fiscal, Hay ¿a que qué ver, sector? hay que ver en sector educación, ¿no? Ahí Ahí con recortaría el el presupuesto presupuesto. de educación, porque imagínense, es un empujón para el Magisterio Nacional y para los chicos que viven en lugares lejanos, darle internet en lugares que no tienen. Es un empujón bien fuerte. Claro, pero habría Merece la primero pena que, invertir mil lo millones. Yo le primero, estoy dando un aproximado más o menos que puede, correcto, creo, ok, incluso ser menos, ¿no? ok, Un pero satélite que primero debe habría que estar. dar electricidad, ¿no? Porque si no, no hay electricidad, no pueden cargar sus No, celulares o claro que sí, hay que darle ¿no? celulares, Pero hay que ya el darle, satélite
si hay energía solar, se pone energía solar. Si tengo que llevar energía de la red nacional, le llevo energía de la red nacional, pero está usted invirtiendo en educación. No es un gasto, es Correcto, ok. educación. Entonces, cuando usted me dice hay que hacer con energía solar o O la red eólica, eléctrica ¿no o es cierto? eólica, correcto. Le pregunto al candidato a la presidencia, Ujú. que va a ser elegido el 12 de abril, ¿cuánto de energía eólica, cuánto de energía, porque cuánto concretamente el gobierno del señor Johnny Lescano eh, y de dónde sacaría los recursos? Porque indudablemente la idea es muy interesante, pero ¿de dónde sale el cuero para hacer la correa? Mire, la cobertura que falta para poner energía eléctrica en el Perú es muy poca. No se olvida que el presidente Belaúnde instaló más del 70% de la luz que tiene el Perú. Ahora casi la cobertura está cubierta por todo lado. Son pequeñas aldeas de la Amazonía o quizás de la sierra, donde no es necesario pues una inversión muy grande para poner energía eléctrica, ¿no? Porque casi lo que sí falta es agua y desagüe, saneamiento. Lo que casi está cubierto todo el Perú es energía eléctrica. Eso sí ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, la inversión no va a ser mucha, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero no va a ser mucha, ¿no? No Pero, es como decir, uy, va a haber aquí un gasto que a va a ver, no, desequilibrar el presupuesto, ¿no? pero si usted quiere industrializar el país, si usted, por ejemplo, quiere industrializar y quiere hacer una fábrica de helados en su propia casa, para poder tener esa fábrica de helados, tiene que tener mayor potencia eléctrica. Claro que sí, No pero la tenemos la tenemos. potencia eléctrica, estamos La, sobre el la, 50% de lo la- que requiere el la tenemos. mercado. Yo creo que no se No, olvide que tenemos el instalaciones Perú, eléctricas, pero no potencia eléctrica. el Perú quería venderle hasta, creo, Chile o a Ecuador energía eléctrica. Tenemos las hidroeléctricas que son muy potentes, ¿no? Y tenemos, ¿no? Suficiente producción o se produce mucha energía para industrializar el campo, si no sería imposible, ¿no? Yo creo que ese no es problema alguno, la cuestión de Ok, energía eléctrica para la correcto, no hay industrialización. problema de energía eléctrica. eh, Ahí hacemos el satélite y hay tema de la educación. ¿Cómo podemos hacer una educación que esté ligada al desarrollo económico? Las universidades tienen que estar más conectadas, ¿no? Con la sociedad, ahora son islas. No se investiga viendo las necesidades de la población. Hay que hacer que la universidad pueda hacer investigación para hacer producir al Perú. Eso no está pasando en las universidades. En las universidades casi no se investigan. No se ¿Qué está hará usted con investigando. San Marcos, con la UNI, con las La universidades UNI, la San públicas? Marcos, hay universidades nacionales como el Mi Tierra Nacional del Altiplano, que es inmensa, ¿no? Que puede ser también un apoyo importante para la productividad de los recursos naturales de la región. O en la zona norte también hay universidades, en la Amazonía, universidades nacionales, pero que están abandonadas. Ahí tengo que invertir yo dinero, porque si yo no invierto en educación, lamentablemente el Perú no va a avanzar, ¿De ni dónde en va a sacar tanto productividad. dinero, señor Lescano? Bueno, hay que verlo. Como le digo, hay que controlar la situación. Los recursos naturales que nos tienen que dar y la renegociación con las mineras creo que va a ser importante. Yo los voy a llamar a renegociar los contratos a las grandes empresas mineras porque se están llevando muchas ganancias y nos dejan miserias. ¿Y a las Hay que eléctricas? tener voluntad de renegociación ahí, ¿no? ¿A las eléctricas también le pedirá renegociación? Sí, sí, sí es necesario, CDP, porque tienen que también aportar con lo que se llama, que usted sabe, hay un concepto que ellos tienen una organización que se llama la responsabilidad social de la empresa. Apoyar Ok. el crecimiento de su pueblo, del pueblo donde trabaja. Eh, ¿Usted está de acuerdo que el Banco Central de Reserva haya salido a comprar dólares al mercado? Bueno, sí, pues porque se está exportando bastante, ¿no? Se está exportando bastante y como hay tantos dólares, ha bajado el precio del dólar. ¿Pero se está Y para, exportando bastante o se está teniendo bastante por las exportaciones? Porque exacto, no por hay eso le nuevos digo, pues. proyectos de inversión, ¿no? O sea, Se está exportando, por ejemplo, la agroexportación.
el mineral. Claro, pero en el caso del Está en mineral sus mejores momentos. Entonces, es el lo que precio está el que ha haciendo subido, el ¿no? banco es digamos, con la buena dirección que hemos visto durante este tiempo, yo creo que está bien para que el precio del dólar no se reduzca mucho, porque eso también evita evita que se tenga utilidades adecuadas de los que están exportando, ¿no? Ellos están manejando muy bien, yo confío en lo que hace el Banco Central. Pero si se sigue creciendo las exportaciones, entonces nuevamente el BCR tendrá que salir a comprar dólares. Bueno, el señor Velarde explica muy bien cada vez que hay necesidad de salir a comprar. Cuando no hay necesidad, no se compra. Cuando hay necesidad, lo compra. Ha demostrado que tiene buen manejo en la parte de política monetaria. O sea, podemos contar que va a mantener el tipo de cambio saliendo a comprar dólares. Si es necesario, hay que hacerlo. Si Pero no es usted como necesario, presidente claro. estaría de acuerdo con eso. Yo sí, porque como le digo, con Velarde lo está manejando. Yo puedo tener diferencias con él en algunas cosas, pero en el manejo económico que hay monetario, perdón, la política monetaria, me parece que lo está haciendo adecuadamente, ¿no? Tan cierto es esto que ni siquiera Pedro Castillo lo sacó porque estaba manejando responsablemente el Banco Central. Ya. Vayamos a la balanza comercial. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la balanza comercial? ¿Cómo está? ¿Qué le parece la balanza comercial? Eh, ¿Debemos mantener esta balanza comercial? ¿Debemos mejorarla? ¿Qué debemos hacer? Mejorarla, eso va a depender pues ¿no es cierto? De factores, un gobierno adecuado, un gobierno que sea un gobierno que esté atento, que pueda promover más las inversiones, ¿no? Un gobierno que no tenga corrupción, varios factores, las facilidades que se tienen que dar a los inversionistas que se tienen que comprometer con el desarrollo nacional. Yo creo que se puede mejorar la balanza comercial. ¿Qué haría con el sector importador? ¿Fomentaría las importaciones? A ver, yo diría que más, yo en la parte importación, yo daría libertad a que la gente pueda importar. Lo que yo sí haría, daría para efecto de conseguir que no se perjudiquen los productores nacionales, es apoyar la producción nacional. Que inviertan con importaciones, que vengan las importaciones, pero para eso puede perjudicar a los productores nacionales. Yo tengo que ayudarlos a los productores nacionales. Por ejemplo, el caso de Gamarra. ¿Qué Gamarra, haría con Gamarra? Gamarra hay que darle apoyo. Por ejemplo, Pero Gamarra ¿cuál hace es un el apoyo que brillante harías? trabajo. Hacen brillante trabajo. Ya, pero, o Buen sea, algodón. yo Hay le, hay que o sea, apoyar ahí en tecnología, por ejemplo, en tecnología, en formación, en capacitación que el Estado puede promover, ¿no? Para que compita con esos productos que están siendo importados y para que puedan tener ganancias. ya, pero apoyarlo con tecnología, ok. Eso me parece muy importante. Muchos de los candidatos nos han venido Mm. diciendo el tema de tecnología para Gamarra. Pero, ¿qué haría con la tecnología? ¿Crearía máquinas que sean más eficientes? Porque el gamarrista es un No, hombre que sí, está, ellos invierten, ellos viajan a China, viajan a Europa, traen sus propias máquinas. Yo diría que hay que darles fundamentalmente soporte técnico, ¿no? De profesionales, de becas, de una serie de cosas, de formación de técnicos, traer técnicos para que los puedan ayudar en la mejor producción de sus tejidos, de su ropa. En fin, hay forma cómo apoyar la producción nacional, ¿no? Ante la invasión de ropa china y de otros lugares, hay que ayudarlos porque ellos tienen buena ropa, buenas prendas y de muy buena calidad. pero no pueden competir con los precios de una Por eso hay que maquila verlo, china, ¿no? obviamente, obviamente. Nosotros dijimos que se pongan ciertos aranceles a la ropa china, que es una ropa, no es de buena calidad, es ropa sencilla, que se rompe rápido, se gasta rápido. Pero se Entonces, compra mucho. porque es barata, pues. Entran Entonces, en menos de $1.
entran En- con menos de $1 del valor cada Entonces, prenda. ¿por qué no crear una tecnología para que el productor peruano también produzca Claro. con menos de $1? Por eso le decía que hay que incentivar eso para Gamarra, ¿no? Traerles tecnología y el peruano va a comprar poquito quizás, con un poquito más de precio, pero una prenda que le va a durar, que son las Ya. prendas que venden Gamarra. Aquí hasta en polvos azules se venden prendas de algodón peruano y que los mismos aviadores de las aerolíneas extranjeras que llegan se van a comprar ahí el algodón peruano, ¿no? En camisas y una serie de prendas, ¿no? Eso hay que incentivar. Ya, pero por ejemplo en Gamarra existen 300, 400 marcas de camisa y diversidad de marcas De de polo, pantalones, de de todo, pantalones, ¿no? De ok. polos, de DVD, de ¿Por qué, calzoncillos. por qué no asociar a todos ellos y crear una sola marca y que ellos sean los accionistas con su capital y crear Mire, tecnología? Porque indudablemente quien va a Gamarra tiene problemas de estacionamiento, y además Gamarra debe mirar no el mercado peruano, sino el mercado exterior, el así mercado es, para que mundial, sean exportadores. Estados Unidos, China. eh, ¿Cómo se ve el gobierno de Johnny Lescano con una economía geopolítica mundial, de geoeconomía mundial? ¿Qué fronteras cree que iría a abrirse, por ejemplo? ¿Qué Mi- infraestructura grande iría convocar este gobierno? No, yo creo que está bien vincularse con todos los países grandes económicamente, todos los países de la OCDE. Hablo de China, hablo de Estados Unidos, hablo de los países europeos, el mismo Indonesia que ha crecido muchísimo, la India que ahora tiene una población mayor a la de China. Hay que vincularse porque son compradores de nuestros productos que pueden comprar y que pueden traer también tecnología. Lo que pasa, como le decía hace unos momentos, que las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior no hacen nada. Ellos deben ser los artífices, por ahí una oficina especial para promover la situación económica entre el Perú y otros países. No están haciendo nada. Hay que ponerlas en funcionamiento para traer no solamente los avances tecnológicos, sino otro tipo de educación, la cuestión de medicina, laboratorios. El Perú necesita instalar laboratorios de vacunas. No se está haciendo porque nos hacen creer que no podemos tener un laboratorio. Entonces, Y eso es necesario. ¿usted abriría eso al capital Claro que extranjero? sí. Yo dije en la época del COVID que el Perú debía instalar su laboratorio de vacunas. Y Sí, dijeron pero que no tenían plata, ya, que pero no. ¿abriría usted para la industria farmacéutica al mercado mundial? O sea, que venga empresas transnacionales a invertir en Obviamente, si van a farmacéutica. traer, claro que sí, si van a traer medicinas, buen precio razonable, precio que no sean pues ahora prohibitivos como sucede ahora, obviamente. Repito, yo dije, hay que instalar un laboratorio de vacunas contra el COVID en esa época del COVID. Y decían, no se puede, los opositores políticos. Y Argentina ya la tiene, Chile la tiene, Brasil la tiene. Y por estos demagogos no viene esa tecnología, no viene la medicina, no viene el adelanto, no viene nada. Siempre estamos retrasados hasta en infraestructura. Mire usted, a duras penas estamos haciendo una segunda línea del tren, cuando en otras capitales de América Latina tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas del tren hechas de manera Con subterránea. eso de las líneas del tren. A ver, estamos haciendo líneas del tren Tumbes-Tacna, ok, es el tren macho y todo, que va a ser Sí. de acá un desarrollo El tren macho es pues enorme. hacia Huancavelica, hacia todo eso. Aguacabalica, pero Bonito. también se habla de un tren desde la costa de Tumbes a Tacna, ok, pero en Lima se está haciendo una serie también de inversiones en trenes, infraestructura para el transporte Eso es terrestre. urgente, tren Ok, eléctrico, ¿no? correcto, pero Bus la eléctrico. pregunta que yo le haría al candidato con experiencia Ujú. de gobierno parlamentario,
¿No cree que deberíamos de mezclar, por ejemplo, una reforma de la estructura del Estado para no tener cuatro estamentos del Estado, sino irnos no a un gobierno nacional, gobierno regional, gobierno distrital, gobiernos o sea, tenemos cuatro estamentos. ¿No deberíamos reducirlos a tres o a dos estamentos, gobierno Difícil. nacional, gobierno No, regional? yo creo que no. Yo creo que siempre el Estado tiene que estar más cerca al pueblo, ¿no? Eh, Sí, los pero municipios, fíjese, 1900 alcaldes. sí, pues, sí. Pero hay ¿No que cree que ir, iríamos reducirlos no sé en qué distrito usted viva, sí. pero unir distritos de Lima, no 43 distritos, tener cuatro zonas de Lima con cuatro alcaldes, con sus autoridades, menos burocracia de No, alcaldes o regidores, mire, sí, puede ser, puede pero ser. tener una Creo que no es el, infraestructura y hacer megaciudades para no estar gastando el traslado de un tren que cuesta por donación o por entrega millones de dólares, cuando podríamos hacer la ciudad Emporio de Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, eh, y con el Miraflores mismo el emporio industrial y hacer un mini puerto en Vía El Salvador para que vaya de ahí al Callao o a Chancay y traer la maquinaria de Vietnam y crear muebles como vende el mundo a Vietnam con esa mm, tecnología. ¿Hecha con qué? Con la cáscara del arroz que se trae desde la ciudad del norte. Es crear de repente emporios de desarrollo como se creó antes cuando hubo la inversión minera. Cerro Pasco no existía. Se creó Cerro Pasco porque indudablemente se creó la mina, ¿no? Es empezar a crear megas ciudades y no tener tantos estaditos chiquitos que no son eficientes. no, sí, no, a ver, yo le voy a hablar de la actual coyuntura. Yo creo que ahora el problema del Perú no es si tenemos 20 ministerios o 15 ministerios, un Congreso con dos cámaras o con uno, o tenemos, eh, a ver, 12 distritos o 15 distritos. No creo que ese es el problema del Perú. Yo creo que el problema del Perú es quiénes llegan al poder, quiénes han entrado al poder. Esos los que han ocasionado retraso permanente con la corrupción, con la impunidad, con la coima institucionalizada. No se olvide que tenemos todos los presidentes desde Fujimori para adelante, como le dije al inicio de la entrevista, procesados por corruptos. Ese es el gran problema. Eso es lo que nos acaban los recursos económicos que el Perú debe utilizar para atender sus necesidades, ¿no? Yo no estoy muy convencido de que reduciendo ministerios o reduciendo municipios o regiones se podría mejorar la situación de bienestar del Perú y conseguir su desarrollo y productividad. No estoy convencido. Yo creo que el problema del Perú es la corrupción y la impunidad. Porque usted reduce los distritos, igualitos los corruptos se van a meter y van a tener ámbitos más grandes para robar. Entonces, yo creo que por ahí no está el tema. Yo creo que está en que lleguen al gobierno, sean subnacionales o gobiernos nacionales, gente que tenga valores y que pueda trabajar honestamente y que haga política como un servicio al país, lo que es realmente la política, un servicio al país. Pero digamos, esto de que a veces se plantea de reducir de alguna manera jurisdicciones o el Estado, no creo que es la solución en estos momentos, por lo menos para el Perú. Claro, pero yo le planteaba más que nada megaciudades, ¿no? Porque la población de Villa El Salvador, que no tiene empleo y que va a buscar a los distritos que le generan empleo, convierten a Villa El Salvador en las ciudades dormitorio. Salen muy temprano, 5 de la mañana, se Ujú. trasladan en los medios de transporte durante 3 horas de su vida para ir al trabajo y Claro, 3 horas para de su eso vida sin está, regresar. claro, para eso Cuando está la deberíamos de infraestructura, repente ¿no? generar emporio de desarrollo de Villa El Salvador Sí, para que sí, no tenga que estar saliendo de su casa, claro que sí. Yo y estoy que de de repente acuerdo en con eso. bicicleta va a su Los centro de grandes, labores. los grandes parques industriales, ¿se acuerda? Antes habían los grandes parques industriales, eso pueden desarrollarse muy bien en Villa El Salvador o en el Cono Norte.
como bien o en dicen, para Puno, o en tener Tacna, o en Puno o en o en Tacna. Iquitos, Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. La productividad, la industrialización en el Perú es absolutamente urgente. Ok. Es urgente. A ver, ¿usted está de acuerdo con el sistema financiero que hay en el Perú? Muy usurero, muy usurero. ¿Saque Muy usted la cuenta usurero. cuándo? No, muy usurero. Y se quiso aprobar una ley que la derogaron también, ¿no? Sobre ¿no? La situación de establecer a través de la Superintendencia y Banco y Seguros, un organismo regulador que establezca pautas en el cobro de intereses, pero tampoco no funcionó. Pero yo veo que ahí es un problema pendiente porque usted tiene su platita en el banco y le pagan una miseria de intereses. Pero le dan un préstamo y le sacan los calzoncillos en los intereses. Yo creo que es demasiado usurero, lo cual no sucede ni siquiera en Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos la regulación de los bancos es bien fuerte, incluso con los intereses. Entonces, yo no estoy de acuerdo con cómo funcionan los bancos porque ahí se hace usura legalizada. Ahí ¿Y qué se haría hace usted usura con legalizada. el Banco de la Nación? Yo lo mantendría. El Banco de la Nación cumple un trabajo muy importante. Me parece que es un banco que está funcionando bien. Yo le daría otras facultades que tienen u otras operaciones, los facultaría para que hagan operaciones de los bancos comerciales al Banco de la Nación. Porque no hace todas las operaciones como hace un banco comercial. Yo le daría otras facultades, le abriría el campo para el Banco de la Nación, que compita con los bancos comerciales, para que vea usted cómo los bancos comerciales comienzan a bajar sus tasas de cobro de intereses. Yo lo fortalecería el Banco de la Nación. ¿Inyectaría dinero o habría aporte de capitales No, hay con para los aportes que, que tienen, están trabajando muy bien. no, que el sector privado Yo lo o mantendría tal como está, ¿no? Porque usted sabe que para inyectar capital, en el ¿no? O Banco de sea, la Nación todos los trabajadores públicos ahí tienen su sueldo, ¿no? La gran mayoría. Entonces, un banco correcto, que está trabajando correcto, bien, que yo le porque tengo el un Estado gran... exige ponerlo en el Banco de la Nación. Porque si al trabajador le preguntan dónde quisiera que ponga tu plata, no dice Banco de la Nación, dice una banca comercial. ¿Convertiría al Banco de la Nación en una banca comercial? No, 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 yo lo dejaría, como le digo, tal como está, pero ampliaría sus operaciones. Lo facultaría a otro tipo de operaciones, porque están funcionando muy bien. Pero Algunas veces hay qué operaciones reclamos aumentaría? de los directivos, pero en fin, eso hay que controlarlo, ¿no? Para que no obren irregularmente. Sí, pero por ejemplo, haría que el Banco de la Nación pueda otorgar créditos a la microempresa. ¿Sí? ¿Por ¿Haría qué una no? banca de fomento con el ¿Por qué Banco de la no? Nación? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que el Banco de la Nación, bien supervisado, bien gerenciado, puede hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Y va usted a ver, como le digo, en el caso solamente de préstamos, si le pone y le faculta a usted a hacer operaciones comerciales, como los otros bancos, va a comenzar a hacer bajar la tasa de interés. Bien Ya. gerenciado, lo puede hacer muy bien. Habría como agrobanco. Conoce el tema de agrobanco, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Usted fomentaría también minero banco? Sí, ¿por qué no? Antes había minero, ¿no? El banco minero, para que compre el oro y todo lo demás de los mineros informales. ¿Por qué no? Antes funcionaba muy bien el banco minero. Entonces, por ejemplo, ese sector podría potencializarse y habría más control para la situación de la actividad de los mineros informales. ¿No es cierto? Que son como 80.000, 80.000. Entonces, ayudaría mucho, ¿no? A comercializar y establecería un parámetro de control a dónde están llevando el mineral que están sacando los mineros informales o artesanales, ¿no? No digo los ilegales que están metidos en áreas prohibidas, que esos son los ilegales, en ríos, en lagos, en la Amazonía. Los señores están haciendo una destrucción, esos son los ilegales, pero los que tienen ahora el reino que están registrados, ellos muy bien podrían venderle el oro y tener como, digamos, un soporte financiero al banco minero. ¿O podrían ser los accionistas de ese banco, ¿no? También, o puede ser los accionistas, porque ellos tienen bastante capital, ellos manejan bastante capital. Podría crearse Totalmente de acuerdo. el Podrían ser los banco, accionistas.
El o banco minero minero con con los aportes de los mineros artesanales, que son 80.000. Muy bien, sería un banco que tenga un soporte económico importante, ¿no? Muy buena idea la suya. y eso podría generarse incluso dando tecnología para crear microempresa y Exactamente, no exportar exacto, oro, sino cadenas de exactamente. oro O si no, para la misma explotación, ¿no? La tecnología o para hacerla joyas más de oro, limpia, más rápida, como claro, usted dice, transformar acá, ¿no? Y no joyas de vender oro para el solamente en roca. artesano piurano, en vez de poder vender sus pequeñas piezas de plata, exportar la plata Exacto. con Mire usted, aquí un yo valor tengo una agregado. crucecita de plata, plata quemada, chiquitita, lo han hecho acá, mire usted, tan bonita, bien hechita, no sé si la ve, pero bien Sí, hechita y que, eso podría maravilla, de promoverse entonces artesanos en tema de los peruanos, artesanos. artesanos peruanos. ¿Eh? Maravillas, la plata peruana es muy cotizada y muy buena y Entonces eso podríamos es hacer emporios empresariales. sí, sí, em- totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Emporios empresariales. Esa es la solución porque da mano de obra, muchos jóvenes, trabajo adicional porque alrededor de los emporios industriales hay un montón de gente que lleva las mercaderías, las trae, alimentación, servicio, transporte. De tal manera que eso creo que se debe incentivar en el Perú. ok, una pregunta final, ya no lo Sí, molesto José. mucho. No, gracias, María, por la entrevista. ¿Por qué insiste en mantener Petroperú? Convénzame como elector. En realidad yo insisto porque lo que le decía es una actividad estratégica. Yo no la privatizaría, yo sí estaría de acuerdo con inyectarle capital privado, que sea el Estado y el privado el que hagan funcionar mejor Petroperú. Y yo creo que esa sería la solución. ¿Ese capital privado podría ser también capital extranjero? Sí, claro que sí, pero ahí está el Estado y está el capital privado, O sea, ¿no? podría haber Trabajando de las, la em- mano. las empresas que hoy distribuyen gasolina como Repsol, ¿podría ser también capitalista de Pueden ser Petroperú? accionistas, con un buen estatuto, con una buena escritura y constitución, con un buen reparto de utilidades, y obviamente puede funcionar muy bien. Correcto. Muchas gracias, señor No, a Lescano. usted más Ah, bien, muchas gracias, le felicitarlo por deseo lo el mejor en su programa. campaña. No, Eh, muchas gracias. si me permite Y alguna otra oportunidad ya cuando con todo gusto, esté nos en el... despedimos y más bien éxitos y que Dios lo bendiga siempre, éxitos en su Ya, actividad. ok. Y usted va por Cooperación Cooperación Popular. Popular, que es un nuevo partido que se llama Cooperación Popular, que lleva como símbolo un círculo de colores al estilo Ya, del buscador del Google Chrome, más o menos ya, así, muy parecido. Entonces vamos con ese nombre y con ese símbolo. ya. Cooperación Popular. Ya, y en este tema de Cooperación Popular es derecha, es izquierda, es Yo centro, soy un hombre de centro izquierda. y Soy Cooperación un hombre de Popular, centro izquierda. Bueno, Cooperación Popular tenemos afinidad con esta organización política, porque yo soy de verdad y honradez que hemos hecho un acuerdo político, pero tenemos afinidad, si no, no hubiéramos podido hacer el acuerdo político que hemos ya. hecho. Cooperación Popular es centro izquierda. Yo soy de centro izquierda y ellos están de acuerdo con mis planteamientos y obviamente deben tener un lineamiento en el mismo sentido, si no, no hubiéramos podido ir, ¿no? Como Correcto. unidos. Muchas gracias. Le No, muchas deseo gracias. lo Que mejor le en su vaya muy campaña bien. electoral. Muchas Ah, gracias. gracias a Que usted. vaya muy bien. Un gusto de verlo. Igual. Muchas gracias.